Buenas noches, queridos amantes del terror. Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de empezar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Escríbanme desde dónde y a qué hora están viendo esto. Vamos con el primer relato. Bienvenidos de nuevo a este archivo de relatos inquietantes. Esta noche comparto el testimonio de alguien que durante años pensó que su trabajo nocturno era simplemente una rutina segura. Hasta que una noche, un par de desconocidos cruzaron la puerta de su bar con intenciones que desbordaban cualquier lógica. La remitente se llama Lara Méndez. Tiene 31 años y vive en Toledo. Su confesión nos recuerda que el peligro no siempre entra con estruendo. A veces se sienta con una sonrisa. Hola, me llamo Lara, tengo 31 años y trabajo de camarera en un bar pequeño de las afueras de Toledo. El sitio está justo al lado de una carretera nacional, pero también tiene una entrada trasera que da a una calle casi sin farolas, como sacada de otra década. No es un sitio elegante, ni mucho menos. Las paredes están llenas de marcas de humo y el jukebox lleva décadas tocando el mismo puñado de canciones viejas. Pero es un lugar conocido por los habituales. La mayoría son vecinos del barrio, camioneros que paran a descansar o algún viajero perdido que busca algo fuerte para olvidar la carretera. A mí me gusta. No es glamuroso, pero hay algo reconfortante en la repetición. Servir las mismas copas, escuchar los mismos cuentos borrosos, ver a la misma gente que llega y se va. Me acostumbré rápido a manejarme entre los parlanchines, los que coquetean con todo, los silenciosos que beben sin mirar a nadie y los que solo quieren que no les molesten. Entre semana es más tranquilo. Y eso significa que muchas noches me toca estar sola en el turno. Ni barback, ni portero. Solo yo, la caja registradora y las cámaras de seguridad. Es fácil, sí, pero también se hace largo. Echo de menos el murmullo de mis compañeros, incluso el ruido estúpido del lavavajillas. Por eso aquella noche lo noté enseguida. Serían cerca de la 1:30 de la madrugada de un martes cuando entró ese hombre. Si tuviera que describírtelo, diría que era como alguien sacado de un sitio donde nunca se suda. Muy limpio, peinado, la piel estirada como recién afeitada. Rondaría los 50, aunque parecía más joven. Iba vestido con un jersey negro de cuello alto, bajo un abrigo largo del mismo color. Todo en él era negro, incluso sus zapatos, pero no de forma intimidante. Era más bien elegante. No de marca ostentosa, sino de alguien que sabe qué ponerse para no llamar la atención y aún así parecer importante. Entró, echó un vistazo rápido y caminó hacia la barra con una seguridad que desentonaba con el ambiente apagado del bar. Se sentó recto, con una postura demasiado buena para ser casual. Me pidió una copa de uno de los licores más caros que tenemos, sin ni siquiera mirar el menú. Mientras se la servía, me preguntó si me gustaba trabajar allí. Tenía una sonrisa amable, sin dobleces. No era raro que un cliente me hiciera esa pregunta, así que le respondí con sinceridad. Le dije que sí, que me gustaba, y sonreí también. Hice algún comentario tonto sobre los camareros y las historias que uno acumula en la barra. Y ahora me gustaría poder decir que desde el principio me dio mala espina. Pero no fue así. No me dio mala espina. De hecho, me pareció encantador. Tenía ese aire de padre divorciado que sigue yendo a los partidos de fútbol de su hijo, el que saluda a todo el mundo aunque no lo conozca.
Hablamos un rato, nada demasiado personal. Comentamos lo tranquila que estaba la noche, que en realidad prefería eso a tener que separar borrachos, y que el silencio a veces me venía bien para pensar. Él parecía escucharme con verdadero interés. Asentía, reía en los momentos justos, y de vez en cuando se quedaba mirándome como si ya me conociera de antes. Fue entonces cuando me preguntó si alguna vez había pensado en hacer algo más grande. No lo dijo con tono burlón, ni como si me estuviera menospreciando. Lo dijo con cierta tristeza, como si esperara otra respuesta. Le respondí que no, que por ahora estaba bien. Y era verdad. No tenía grandes planes, pero tampoco sentía que necesitara hacer algo distinto. Él asintió en silencio, como si le pesara algo que no podía compartir conmigo. Se quedó un momento callado, bebiendo despacio, con los ojos fijos en la copa. Entonces me preguntó a qué hora terminaba el turno. La pregunta me pilló desprevenida. Hasta ese momento no había notado en él ni un atisbo de flirteo. Me molestó un poco, aunque intenté que no se notara. Le respondí con evasivas, algo como «tarde, cuando el cuerpo aguante», y me puse a limpiar la barra para dejar claro que la conversación había terminado. Pero no insistió, simplemente sonrió, como si ya supiera la respuesta desde antes de preguntar. Luego, muy tranquilo, dejó un billete de 100 euros sobre la barra. Lo colocó despacio, con 2 dedos, como quien deja una ofrenda. Se levantó sin decir una palabra más y salió por la puerta principal. Lo miré marcharse. No sabía qué pensar. No fue una conversación extraña, pero tampoco normal. Había algo en su forma de estar, en su forma de mirar, que me dejó dándole vueltas al asunto durante toda la madrugada. Y entonces, una semana después, volvió. Pero no venía solo. Entraron juntos, él y una mujer que no había visto nunca por allí. Era algo más joven que él, tal vez 30 y muchos. Tenía un estilo difícil de describir. Vestía de forma moderna, pero con una especie de torpeza, como alguien que intenta parecer más joven de lo que es. Como si hubiera copiado el atuendo de alguien 10 años menor, sin saber muy bien cómo llevarlo. Aún así, lo que más me llamó la atención no fue su ropa, sino su forma de entrar, como si el bar fuera suyo. Caminó junto al hombre, pero parecía marcar el ritmo. Sonreía antes de que nadie le dijera nada, como si supiera algo que los demás no. Y cuando llegaron a la barra, no se presentó ni me pidió una bebida. Lo primero que hizo fue mirarme fijamente y decir: «Eres preciosa». Lo dijo con una sonrisa amplísima, casi exagerada, y al mismo tiempo me rozó el brazo con los dedos. Fue un año breve, pero lo suficientemente lento como para que notara la presión. Me reí, por inercia más que otra cosa, y le di las gracias. Pero ya entonces, algo dentro de mí empezó a tensarse. Él, en cambio, no dijo nada, ni una palabra. Se sentó al lado de ella, mirándome en silencio, como si ahora el protagonismo le perteneciera completamente a ella. Pedí sus bebidas y empecé a prepararlas, todo mientras ella no dejaba de hablar. Pero no hablaba como una clienta normal. No me contaba su vida, ni hacía bromas. Me hacía preguntas, demasiadas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando allí? ¿Qué edad tenía? ¿Si vivía sola? ¿Si tenía pareja? ¿Si salía mucho? ¿Si me gustaba la ciudad? Respondía con frases cortas, educadas, intentando mantener la compostura. Pero cuanto más respondía, más sentía que no eran preguntas al azar. Me estaba evaluando. Entonces cambió el tono. Se inclinó un poco sobre la barra, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto. «Yo organizo eventos», dijo. «Fiestas privadas, muy exclusivas, solo para gente especial, gente divertida como tú,
No supe qué contestar. Mi cuerpo se tensó al instante, pero mantuve la cara amable. No quería parecer grosera. Ella lo notó, por supuesto. Me estudió un segundo más antes de continuar, como si estuviera acostumbrada a romper ese tipo de incomodidades. No es nada raro, añadió. Solo fiestas en sitios muy bonitos, con gente bien, relajadas, con buen ambiente. A ti te iría de maravilla. Podrías hacer fácilmente 10.000 euros en un fin de semana. Dijo la cifra como quien comenta el tiempo, con una tranquilidad pasmosa. Sonreía sin parar, demasiado. Ni una sola fisura en su rostro. No pestañeaba apenas. Yo solté una risa tonta y le dije algo como: «Suena demasiado bueno para ser cierto». Esperaba que eso fuera suficiente para cerrar la conversación, pero no lo fue. «Es totalmente real. Varias chicas como tú ya están con nosotros», dijo. «Está todo controlado, es seguro, y tú lo harías muy bien». «Se nota». Volvió a rozarme la mano. Esta vez no me reí, solo asentí, sin mirar a ninguno de los dos. Ella captó mi incomodidad y en lugar de retroceder, dio un paso más. «Hay alguien fuera que te lo puede explicar mejor. Solo será un minuto», susurró, señalando hacia la puerta trasera con la cabeza. «¿Por qué no sales un momento?» Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya no estaba incómoda, estaba asustada. Le dije que no, con una voz firme, sin sonreír esta vez. «Estoy bien aquí», le dije. Justo en ese momento entró un grupo de clientes ruidosos. Un milagro. La mujer giró la cabeza hacia ellos y por un segundo su sonrisa se desvaneció. Lo suficiente para dejar ver otra cosa debajo. Algo tenso, casi mecánico. Se giró hacia el hombre, que aún no había dicho ni una palabra, y ambos se pusieron de pie. Se marcharon sin decir adiós, y aunque se fueron, el escalofrío se quedó conmigo mucho tiempo. Aquella noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Lo que habían dicho no era técnicamente ilegal. No me habían tocado más allá de esos roces extraños. No me habían amenazado. No me habían seguido. Y sin embargo, algo me decía que no era la primera vez que lo hacían. Que esas palabras, esa sonrisa, esas preguntas, no eran improvisadas. Lo hablé con mi jefe al día siguiente. Me escuchó con cara seria y me aseguró que, si volvían, no estaría sola. Me dio su número personal y me prometió que si alguna vez sentía algo raro, tardaría menos de 15 minutos en llegar. También revisamos las cámaras de seguridad y ajustamos la iluminación de la entrada trasera. Los días siguientes pasaron sin novedades. De vez en cuando, algún recuerdo me hacía tensar los hombros, pero me esforzaba en quitarle importancia. Quería convencerme de que había sido solo un mal trago. Hasta que una noche, al salir del bar a las 3 de la mañana, lo vi. Un coche, aparcado justo al otro lado de la calle, frente a la salida principal. Motor apagado, luces fuera. Solo estaba ahí, esperando. Intenté convencerme de que sería casualidad, que alguien habría parado para hablar por teléfono o que estaban durmiendo. Pero mientras caminaba hacia mi coche, noté una presión en el pecho, como si algo invisible me siguiera a pocos pasos de distancia. Tenía las llaves en la mano, bien apretadas, lista para lanzarlas si hacía falta. Me metí en el coche y arranqué lo más rápido que pude. Revisé los retrovisores antes de salir del aparcamiento. El coche me siguió. No me pegaba al parachoques, claro. Mantenía distancia, pero cada giro que hacía, cada desvío aleatorio, lo repetía al instante. Era como una caza lenta, silenciosa. Mi mente iba a 1000. En un acto casi instintivo, giré bruscamente hacia una calle lateral y me metí directamente en el aparcamiento de una comisaría. El coche, sin detenerse, aceleró y desapareció por la calle contraria.
Pasaron algunos días sin incidentes después de eso, pero mi manera de estar cambió. Iba al trabajo con el estómago apretado, revisaba los retrovisores 2 o 3 veces antes de bajarme del coche, y cada vez que alguien nuevo entraba al bar, lo escaneaba como si fuera una amenaza. Pensé que tal vez no volverían. Me equivoqué. Era una noche de miércoles, de esas tan tranquilas que parecen suspendidas en el tiempo. No había nadie en el bar desde hacía casi 1 hora. Estaba considerando cerrar antes cuando escuché la puerta abrirse, y allí estaba ella, la mujer. Entró sola, con una sonrisa congelada, idéntica a la de la última vez, esa sonrisa que no parecía suya. Me puse rígida al instante, pero traté de que no se notara. Con el móvil bajo la barra, envié un mensaje rápido a mi jefe. «Está aquí». Levanté la vista y la mujer ya estaba sentada en la barra. No había pedido nada, solo me miraba, las manos entrelazadas con delicadeza, como si esperara algo. «Pensé que vendría a ver cómo estabas», dijo. Su voz era suave, casi maternal. Le respondí que estábamos a punto de cerrar. No me molesté en fingir amabilidad esta vez. «¿Solo un old fashioned?», dijo ladeando la cabeza. No tardó nada. Me debatí por unos segundos. Decirle que no podía provocar algo peor. Así que accedí, pensando que quizás mi jefe llegaría a tiempo. Me di la vuelta para preparar el cóctel. Los dedos me temblaban levemente. Entonces lo oí, el suave clic de la puerta cerrándose. Giré en seco. La mujer ya no estaba en la barra. Corrí hacia la entrada y a través del cristal vi un vehículo oscuro aparcado justo delante. Las luces encendidas, un furgón negro con las ventanillas tintadas. Sin pensar, cerré la puerta con el pestillo. Y entonces empezó el estruendo en la parte trasera del local. Alguien estaba intentando forzar la puerta trasera. No con herramientas, sino con golpes secos, repetitivos, como si pretendieran tirar la hoja abajo a base de puñetazos. El ruido me atravesaba el pecho. Un estrépito metálico que resonaba en mis costillas. El teléfono temblaba en mi mano mientras marcaba el 112. Me escondí detrás de la barra, el cuerpo tenso, el corazón desbocado. Con la otra mano agarré un mezclador de metal, lo más pesado que encontré, como si eso pudiera servirme de defensa. La operadora me pidió que mantuviera la calma, pero apenas podía responderle. Estaba convencida de que iban a entrar, de que me iban a arrastrar fuera. Y entonces vi las luces. Un coche se metió en el aparcamiento a toda velocidad. Frenó en seco. Era mi jefe. Los golpes pararon en seco. No vi a nadie salir corriendo. Solo escuché el chirrido de las ruedas del furgón al alejarse, derrapando en la curva que daba a la calle sin salida. Salí corriendo y me lancé a los brazos de mi jefe, sin poder hablar. Él me rodeó con los suyos y me dijo que había apuntado la matrícula antes de que se marcharan. La policía tardó poco en llegar. Revisaron las cámaras de seguridad con nosotros, y fue entonces cuando vimos lo peor. En las imágenes, justo antes de que la mujer desapareciera de la barra, se podía ver a 2 figuras agazapadas en la entrada principal, ocultas a la vista de los clientes. 2 hombres, encapuchados, esperando a que yo saliera corriendo por miedo. Uno más aparecía en la parte trasera. Fue él quien golpeaba la puerta. Su intención era clara: hacerme huir por delante, hacia donde esperaban los otros 2. Un cerco perfecto. Lo más escalofriante es que la matrícula del vehículo era falsa, o directamente no existía. La policía no encontró ninguna coincidencia en la base de datos. Desde aquella noche ya no trabajo sola, y aunque no ha vuelto a pasar nada desde entonces, cada vez que se hace de noche, siento que todavía me observan.
como si me hubieran apuntado en una lista invisible. A veces me pregunto, ¿cómo sabían que estaría sola aquella noche? Nunca se lo dije a nadie, y sin embargo, ellos lo sabían. Algunas historias se quedan suspendidas en el aire como niebla espesa. Historias que ocurren lejos de las ciudades, en los márgenes de la noche, cuando el mundo duerme y lo anómalo se arrastra en silencio. Esta confesión viene de Isaac Gómez, un joven de 26 años que trabajaba en un área de servicio solitaria en las afueras de Zaragoza, justo al borde de una autovía secundaria que atraviesa los campos abiertos. Isaac ya no trabaja allí. Lo que vivió una madrugada de invierno lo marcó lo suficiente como para renunciar y no volver a hacer un turno nocturno jamás. Me llamo Isaac y durante casi un año trabajé en el turno de noche de una gasolinera. Era de esas áreas pequeñas con tienda 24 horas, justo antes de la salida 312 de la A23. Casi nadie se detenía después de las 2 de la mañana. Mi jornada consistía en reponer estantes, limpiar el suelo y mirar el móvil en silencio, con el run run de los fluorescentes como única compañía. Recuerdo cada detalle de aquella noche. Era febrero, hacía frío y una neblina baja cubría la carretera. Eran pasadas las 2:30 cuando decidí salir un momento a estirar las piernas. El aire me cortaba la cara y mis manos estaban heladas. Me froté las palmas para entrar en calor, sacudiendo el vaho frente al rostro. La estación estaba vacía. Los surtidores brillaban bajo los focos amarillos y más allá, solo campo abierto y árboles borrosos. Iba a volver dentro cuando lo vi. Una figura, parada tras uno de los surtidores. Me sobresalté. No lo había oído llegar. No había coche. No había pasos. Solo estaba ahí. Llevaba una sudadera granate con la capucha puesta. No se movía, las manos en los bolsillos, la cabeza medio girada, como si estuviera vigilando algo o alguien. Yo, en un primer momento, pensé que tal vez estaba esperando a alguien. Puede que hubiera venido andando desde algún sitio cercano, aunque eso era raro. Alrededor no había más que campo, un par de granjas y la autovía. Lo observé un momento más. No se movía, ni un paso, ni un gesto, nada. Entré de nuevo en la tienda con el estómago revuelto. Me coloqué detrás del mostrador e intenté observarle sin que se notara. Seguía ahí, de pie. No fumaba, no usaba el móvil, no hacía nada. Solo miraba en dirección a la tienda. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que había tenido una noche larga y que el tipo simplemente era raro. Pero entonces comenzó a desplazarse. Muy despacio, cruzó el suelo húmedo del aparcamiento y se dirigió hacia la puerta de entrada. Su andar era tranquilo, casi ensayado, como si supiera que le estaba vigilando y no tuviera ninguna prisa por ocultarse. Entró sin saludar. Se acercó al mostrador y me miró durante unos segundos antes de hablar. Sus ojos eran raros, oscuros, pero no vacíos, más bien calculadores. Entonces, sin cambiar de expresión, dijo que su coche se había parado unos metros más atrás y que necesitaba ayuda para revisarlo. Su tono era forzado, como aprendido de memoria. No pidió una linterna ni herramientas. Solo repetía que necesitaba que yo saliera con él, que era un momento. Todo en mí gritaba que no. Le ofrecí llamar a una grúa. Dije que era lo más rápido. Se negó enseguida. No hacía falta. Solo necesitaba un poco de luz, quizás un empujón, nada más. Insistía sin alterarse, sin levantar la voz. Pero en su tono había algo extraño, una falta total de urgencia, como si supiera que ya tenía tiempo de sobra. Empecé a preguntarme si estaría drogado
o simplemente era alguien raro, pero había algo en su forma de hablar. No era confusión ni nerviosismo, era ensayo, como si hubiera repetido esa escena muchas veces antes, como si supiera exactamente lo que tenía que decir para convencerme. Entonces me señaló uno de los monitores de seguridad, justo detrás de mí. «Ahí está mi coche», dijo. Me giré, y efectivamente, en una de las cámaras exteriores, se veía un vehículo estacionado junto al arcén, a unos 20 metros de la estación. Estaba apagado, con las luces fuera, sin movimiento. Por un momento dudé, pero algo no cuadraba. Hacía apenas 5 minutos que yo había estado fuera. Lo habría visto, o al menos habría oído el motor. Sin embargo, no recordaba ni una sola silueta, ni un faro, ni el más mínimo ruido que delatara la presencia de ese coche. Entonces vi algo más. En la imagen, junto al maletero, una forma se movía, muy baja, muy sutil, como si alguien estuviera agazapado. Mi sangre se congeló. Intenté fingir que no había notado nada. Sonreí lo justo y le dije que iba a por mi móvil para llamar a un compañero. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé hacia el pequeño almacén del fondo. En cuanto crucé la puerta, pulsé el botón de emergencia bajo la estantería. Una alarma muda, pero que activaba directamente el protocolo de seguridad de la gasolinera y avisaba a la policía más cercana. Sabía que no llegarían a tiempo, pero algo era mejor que nada. Esperaba oír gritos, insultos, algún intento de forzar la puerta trasera del almacén. Pero no pasó nada. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Me asomé con cuidado desde la esquina del pasillo, conteniendo el aliento. El hombre ya no estaba allí, ni rastro suyo. Me deslicé lentamente hasta el mostrador, mirando alrededor con cada paso. El cristal de la entrada estaba empañado por el contraste del aire caliente del interior y la humedad del exterior. A través de él apenas se distinguían las siluetas del exterior, pero no vi a nadie. Fui directo a la pantalla del monitor de seguridad. El coche seguía ahí, pero el tipo ya no estaba en la tienda, ni frente a ella. Volví a mirar las imágenes de las cámaras, y entonces vi como 2 figuras salían corriendo desde el coche, no hacia la carretera, no hacia otro vehículo, sino hacia el bosque que se extendía justo detrás de la estación. En la cámara trasera, durante apenas un segundo, se vio una tercera puerta del coche abrirse y cerrarse rápidamente, la del copiloto. No había manera de saber cuántos eran. Me temblaban las manos. Los agentes llegaron unos 20 minutos después. Para entonces, el lugar parecía otra vez lo de siempre, vacío, tranquilo, sin señales evidentes de nada extraño. Pero cuando inspeccionaron el vehículo, la cosa se puso peor. El coche estaba completamente apagado, sin matrícula, el interior limpio, demasiado limpio. Ni una botella, ni una mochila, ni siquiera polvo. Todo parecía desinfectado. Y el detalle más inquietante lo señaló uno de los policías. La puerta del copiloto había sido abierta desde dentro. Me senté con uno de los agentes a dar mi declaración, mientras otros revisaban la zona con linternas. Les conté todo: la conversación, su insistencia, lo del monitor, lo que había visto agazapado junto al maletero. No omití nada. El agente me escuchaba en silencio, tomando notas. No me interrumpió en ningún momento, pero tenía esa expresión que usan cuando no quieren mostrarte lo que están pensando. Cuando terminé, me preguntó si creía que había sido un intento de robo. «No lo sé», le respondí. «No intentó quitarme nada. Solo quería que saliera con él». Pero no era normal. Nada de eso lo fue. A la mañana siguiente me llamaron para una ampliación de la denuncia.
Al parecer, tras inspeccionar a fondo el vehículo, comprobaron que había sido robado una semana antes en Teruel. El dueño original estaba localizable, pero no tenía idea de quién podía haberlo llevado hasta allí. Lo más desconcertante, sin embargo, fue que no se encontraron huellas, ninguna, ni en el volante, ni en los cristales, ni siquiera en las manillas de las puertas. La policía me dijo que el caso estaba en curso, pero que no tenían ninguna pista clara. La estación decidió mantener las imágenes grabadas durante unos días más, por si acaso. Yo no volví a trabajar allí. Entregué la renuncia esa misma semana. A los pocos días, uno de mis antiguos compañeros me escribió. Me dijo que se habían instalado nuevas cámaras y que ahora cubrían también el perímetro del bosque trasero, aunque no lo anunciaban. ¿Y han vuelto?, le pregunté. Me dejó en visto. No volví a insistir. No quería saberlo. Durante semanas soñé con el coche. Soñaba que estaba aparcado frente a mi ventana, con las luces apagadas, el motor en silencio, y alguien sentado dentro, inmóvil, mirándome. A veces se abría una puerta, a veces no, pero siempre despertaba antes de que ocurriera nada. Aún así, lo peor no eran los sueños. Lo peor fue la sensación de haber sido observado durante más tiempo del que pensé, porque cuanto más lo recordaba, más convencido estaba de que aquel hombre no había entrado en la gasolinera porque sí. No buscaba una excusa para robarme. Ni siquiera parecía interesado en el dinero de la caja. Number Me buscaba a mí. Y cuando lo pienso fríamente, me doy cuenta de algo espantoso. Él no parecía decepcionado cuando no salí con él. No parecía frustrado cuando le ofrecí llamar a una grúa. Ni siquiera cuando toqué la alarma. Parecía curioso, como si me estuviera evaluando, como si yo fuera parte de un experimento al que él ya le había visto el final muchas veces antes. Eso es lo que más miedo me da. Pensar que no fue un intento fallido. Pensar que no era la primera vez que lo hacía. Pensar que, si no llego a pulsar ese botón, ahora mismo sería una cara más en una lista, sin nombre, sin cuerpo, sin historia. Nunca supe quiénes eran, ni cuántos, ni de dónde salieron realmente. La policía me aseguró que patrullaría más la zona durante las noches, pero ya no me importaba. No quería volver. Me mudé a casa de mi hermana, a las afueras de Logroño, y encontré trabajo en horario de mañana, en un almacén sin público. No vuelvo a salir solo de noche. No paro en gasolineras remotas. No miro demasiado a los coches detenidos en arcenes. A veces, cuando conduzco y me detengo en un semáforo, reviso los retrovisores. Busco una figura con capucha. Alguien demasiado quieto. Alguien que parece estar esperando algo que solo él entiende. He intentado explicárselo a amigos, o psicólogos, a mi familia. Todos creen que fue un intento de robo o una broma muy retorcida. Pero no lo fue. Yo lo sentí. Eso no era gente normal. No sé qué planeaban. No sé qué habría pasado si hubiera salido, si me hubiera acercado a ese coche, si me hubiera agachado a mirar bajo el capó. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esa silueta agazapada junto al maletero. Y me repito, como un rezo silencioso: no era para robar, era para llevarme. A veces, el miedo no se esconde en callejones oscuros ni casas abandonadas. A veces se disfraza de rutina, de estanterías, de luz blanca constante y pasillos vacíos. Y llega cuando menos lo esperas. La última confesión de esta noche nos llega desde Elche, provincia de Alicante. La escribe Marina Torres, de 23 años, que trabajaba en el turno de noche de una gran superficie. No tenía enemigos,
No sospechaba de nadie, pero una noche la tienda dejó de ser simplemente un lugar de trabajo. Me llamo Marina y durante 6 meses trabajé en el turno nocturno de un hipermercado en las afueras de Elche. Me tocaba reponer el área de tecnología y electrónica, lo cual no estaba mal. Era la sección más tranquila. No había apenas clientes, más allá de algún camionero o algún desvelado que venía a comprar pilas o auriculares de emergencia. Era un trabajo fácil, repetitivo, sí, pero cómodo. En las noches de más calma me movía en automático, escuchando el zumbido de las luces y el eco de mis pasos entre pasillos vacíos. Esa noche fue distinta desde el principio, aunque tardé en darme cuenta. Primero, noté que el intercomunicador no funcionaba. Pensé que sería un fallo de batería. No le di importancia. Después lo vi. Al principio solo era una presencia, una figura que parecía pasar de una sección a otra. No hacía nada, no cogía productos, ni empujaba un carrito. Solo estaba mirándome. Al principio pensé que estaba imaginándolo, que sería algún cliente despistado o alguien esperando a otra persona. Pero entonces me di cuenta de que no era la primera vez que lo veía. Ya me lo había cruzado en la sección de cables, luego junto a los altavoces y más tarde al fondo, cerca de los televisores. Nunca cogía nada, no miraba precios, no comparaba modelos, solo se mantenía cerca. Lo más inquietante era su forma de moverse, siempre justo lo suficientemente lejos como para no tener que interactuar conmigo, pero lo bastante cerca como para que no pudiera dejar de notarlo. Cuando me giraba, allí estaba. Cuando cambiaba de pasillo, al poco tiempo aparecía. No era casualidad, estaba siguiéndome. Decidí avisar al encargado. Caminé hacia el pequeño puesto de seguridad donde normalmente se encontraba, pero el asiento estaba vacío. Lo busqué con la mirada por el almacén, pero no lo vi por ninguna parte. Saqué el walkie que siempre llevábamos por protocolo, pero seguía sin señal. Muerto. Empecé a sentirme nerviosa. Apreté el paso de vuelta hacia la sección de electrónica, intentando mantener la calma. Cuando pasé por el pasillo de juguetes, lo vi otra vez, de reojo, inmóvil, mirándome. Me giré en seco y desapareció detrás de la estantería, como si quisiera que supiera que me estaba observando. Empecé a caminar más rápido. No quería correr, no aún. Pero ya no se trataba solo de inquietud. Era miedo, un miedo sordo, físico, que se alojaba en la base del cuello y me tensaba los hombros. Volví a mi sección y fingí que revisaba una estantería, intentando vigilar por el rabillo del ojo. No lo veía, pero lo sentía cerca. Esa certeza silenciosa que se clava en la espalda. Como cuando sabes que alguien te está mirando incluso con los ojos cerrados. Y entonces una mano se cerró sobre mi brazo. Me giré de golpe, sobresaltada. Pero no era él. Era una mujer. No la conocía. No llevaba uniforme. Sonreía demasiado. Sujeta a mi brazo con una firmeza que no cuadraba con el gesto de amiga que intentaba proyectar. «Ahí estabas», dijo, como si fuésemos conocidas. «Te he estado buscando por todo el pasillo». Tardé en reaccionar. Me quedé paralizada, confundida. Su tono era alto, alegre, forzadamente casual. Hablaba como si nos hubiéramos reencontrado tras años sin vernos. Me miró con complicidad, como esperando que siguiera el juego. Antes de que pudiera decir nada, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «Ese tipo te está grabando. Tienes que venir conmigo». «Ya». Mi estómago se contrajo. Miré discretamente a mi alrededor. Al fondo del pasillo lo vi, de pie, de nuevo. Esta vez no fingía mirar productos. No fingía nada. Y sí. Sostenía el móvil en alto, apuntándome. No lo dudé. Dejé que la mujer me guiara,
todavía sin procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Su mano seguía apretando mi brazo con fuerza, pero ahora me parecía un ancla más que una amenaza. Caminábamos a paso rápido por los pasillos, mientras ella hablaba en voz alta sobre viajes, chistes, recuerdos inventados, un guión improvisado que servía para cubrirnos de apariencia. Yo solo asentía, sin escuchar. Mi cabeza solo podía pensar en él, en la forma en que no dejó de mirarme, en ese móvil que sostenía con una frialdad inhumana. La mujer me conducía hacia la parte del fondo, cerca del almacén y del acceso lateral de empleados. Cada vez había menos luz, menos cámaras, menos espacio abierto. Me entró una duda. ¿Y si no era quien decía ser? ¿Y si también formaba parte de algo? Me detuve en seco, tirando ligeramente del brazo. «Ya está. Se ha ido», le dije con voz temblorosa. Ella sonrió, pero su sonrisa no cambió, no se deshizo, no se alivió. Fue idéntica a la que puso cuando me saludó. «Un poco más», susurró. «Por aquí no hay cámaras». Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo sabía eso? Me zafé de su agarre con un tirón brusco, retrocediendo 2 pasos. Ella se quedó quieta, aún sonriendo, pero sus ojos ya no eran amables. Había algo de urgencia detrás de ellos, algo que intentaba disfrazar y que ya no podía. «Vamos, Marina», dijo. No recuerdo haberle dicho mi nombre. El pasillo estaba completamente vacío. No había nadie más en esa parte de la tienda. Ningún reponedor, ningún cliente. Solo yo, ella y la puerta de emergencia a escasos metros, la que da al muelle de carga, la que efectivamente no tiene cámaras. Di un paso atrás. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté con la voz rota. Su expresión se mantuvo inalterable, pero sus manos se tensaron. Ya no había rastro de aquella actitud relajada, de falsa amiga. Solo un tono monocorde, casi sin alma. «No te pongas así, todo va a salir bien». Se acercó un poco más. Yo retrocedí otro paso, el corazón golpeándome con fuerza contra las costillas. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Grité, con todas mis fuerzas. Un chillido desesperado, sin palabras, sin forma, solo volumen. El eco se multiplicó en los estantes vacíos y segundos después vi cómo uno de mis compañeros doblaba la esquina corriendo, con cara de confusión total. Ella me miró una última vez y salió corriendo, no hacia las cajas, no hacia la salida principal. Corrió hacia la puerta lateral, la misma que yo había visto cerrada pocos minutos antes, como si supiera exactamente por dónde desaparecer. Cuando llegamos allí ya no estaba, pero lo peor aún no lo sabíamos. Llamaron a seguridad, revisaron las cámaras, todo lo que cabía esperar. El vigilante nocturno regresó a su puesto. Dijo que había estado ayudando a descargar un palé en la entrada de mercancías, y cuando vio las imágenes se le heló la sangre. No era solo la mujer. El hombre que había estado siguiéndome había entrado con ella. Las cámaras los mostraban caminando juntos por el aparcamiento, sincronizados. En la entrada se separaron. Él fue directo a la sección de electrónica y ella desapareció por las zonas comunes hasta que me encontró. Había sido un plan, uno perfectamente calculado. Durante toda la grabación, la mujer evitaba mirar a ninguna de las cámaras directamente. Sabía dónde estaban, sabía por dónde moverse. Cada giro, cada parada, cada paso estaba medido. Y lo más inquietante, el rostro del hombre quedó completamente captado en uno de los planos, pero no el de ella, ni una imagen clara. La policía vino al día siguiente. Se llevaron el vídeo, tomaron declaración. Me recomendaron no trabajar de noche durante un tiempo. No porque pensaran que volverían, sino porque no sabían qué otra cosa decirme. Yo les pregunté algo antes de que se fueran.
¿Y cómo sabía mi nombre? Uno de los agentes bajó la mirada. Eso es lo que más nos preocupa. Desde aquella noche, nada ha vuelto a ser igual. No solo dejé el turno nocturno, dejé el trabajo. Me mudé de ciudad, cambié de número, cerré todas mis redes. Durante semanas no podía dormir sin la luz encendida. Revisaba cerraduras 3 veces. Me sobresaltaba con cada ruido. Y aún hoy, cuando alguien me sonríe demasiado en la calle o dice mi nombre sin habérselo dado, noto que algo dentro de mí se rompe un poco. Porque hay una verdad que nadie quiere decir en voz alta. No fue un susto, fue una cacería. Y yo era el objetivo. Una chica cualquiera, en un sitio cualquiera, con un nombre aprendido de alguna parte. Y todo planeado. Nunca los atraparon. Nunca más volvieron a aparecer. Pero a veces cuando camino por un centro comercial o entro a una tienda a última hora, me asalta el reflejo de una silueta al fondo de un pasillo. Y por un segundo me preparo para correr. Porque aprendí algo esa noche. A veces el miedo no te grita, te sonríe y te llama por tu nombre.